Muy buenos días, bienvenidas a Arraigadas, nuestro videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes nuestro único propósito es tratar de buscar y de transmitirles a ustedes verdad, esperanza y gozo. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente en esta ocasión. Y bueno, valga la redundancia, estoy más contenta y ustedes van a ver ahora por qué estoy más contenta, pero quiero dar un breve resumen. La semana pasada estuvimos viendo el postulado número 3 del Manifiesto de la Mujer Verdadera, que nos acompañaba Maggie de Michelin. Y Maggie hizo mucho hincapié en que nosotros fuéramos animadas y tuviéramos presente que no debemos hacer caso a tantas de las cosas que el mundo allá afuera nos está queriendo vender como que son buenas o de alguna otra manera desvirtuar lo que la palabra de Dios ya ha dicho cómo deben ser las cosas. Y me voy un poquito más atrás en el tiempo. Hace también unas cuantas semanas tuvimos un Arraigadas interactivo y bueno, en ese chat surgió la idea de poder hacer un programa para conversar sobre lo que es la psicología, los temas relacionados. Entonces, nada, decidimos hacer esta pequeña pausa en nuestra serie del manifiesto para poder conversar un poco sobre este tema. Y en esta ocasión, vamos a tener hoy un programa muy completo con muchas personas, así que vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a no hablar mucho y enfocarnos. Entonces quiero darle la bienvenida primero a Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, Yamelita, qué bueno estar de regreso aquí contigo. Sí, aparte de que tú fuiste la de la idea de tocar este tema en el chat. Y un Así saludo a que todas las hermanas bellas que nos siguen. Ay, sí, yo sé también, Laura, que esto es un tema que está en tu corazón, así que va a ser muy bueno contar contigo en esta conversación. También nos acompaña desde España nuestra amada Elba de Reyes. Hola, Elba, tú eres buenas tardes, noches. Buenas tardes para mí. Okay. ¿Cómo estás? Pero muy feliz de estar aquí compartiendo nuevamente con todas ustedes y con un tema que también entiendo que es muy relevante el día de hoy. Así que saludos, hermanas, a todas. Qué bueno. Y bueno, nuestra invitada especial, no somos ninguna de nosotras tres, nuestra invitada especial es una amada hermana que queremos compartir con ella y quiero darle la bienvenida a Susana Decano. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días a Laura y a Mel, a Elba y a todas las que están escuchando y viéndonos. Muchas gracias por recibirme y por tenerme aquí con ustedes para aprender también. No. Nosotros estamos contentos de tenerte aquí, Susana, y quisiéramos que te presentes un poco más en detalle para las hermanas que quizás no te conocen. Cuéntanos dónde eres, dónde vives, casada. Cuéntanos un poquito de ti para que las hermanas te conozcan. Muy breve, pues mi nombre es Susana Decano, vivo aquí en la ciudad de Guatemala junto a mi esposo y mis 3 hijos y uno reciente porque mi hija mayor se casó hace un año, entonces ya tengo otro hijo y bueno, tengo 2 hijos más, uno que tiene 19 y una chiquita que tiene, bueno, chiquita para mí que tiene 11, que están acá en casa. Mi hijo va a la universidad y mi hija está en homeschool acá en casa. Tengo 26 años de casada con mi esposo y servimos y nos congregamos y servimos en Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala con un grupo en casa que tenemos acá en nuestra casa. Aquí servimos a los hermanos y hermanas que asisten, que vienen acá a aprender y a compartir sus vidas. Y eso es en gran resumen quién soy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Susana, gracias por estar con nosotros aquí en esta oportunidad. Y bueno, ya voy a entrar directamente al tema. Y yo creo que hay temas, y yo creo que las 4 vamos a estar de acuerdo en esto, en que hay temas que generan pasiones, donde uno puede tomar ciertas posiciones muy fuertes y este es uno de esos temas. O sea, yo creo que mucho se ha hablado de la psicología y de todas las ramas que rodean a la psicología. Y quiero decir que nuestra intención el día de hoy es simplemente hablar un poco, porque el tema es muy amplio, muy profundo, pero no solamente del tema en sí, sino también más que nada de la experiencia única
que tenemos, cada una de nosotras, algunas de nosotras estudiamos psicología con una perspectiva bíblica, digamos, ya siendo creyentes, otras adquirieron la cosmovisión después, pero hubo un cambio definitivamente radical desde esa perspectiva de ver la psicología. Pero algo que yo, sin lugar a duda, digo que las cuatro tenemos en común es que entendemos y sabemos que la palabra de Dios es quien marca la pauta, independientemente de. Entonces, entendiendo que la palabra de Dios es nuestro estándar, es quien marca la pauta, viéndolo desde ahí, yo quiero entonces hablar de este tema y quiero empezar preguntando, a ver, ¿quiénes de nosotras aquí, como en el colegio, quiénes de aquí estudiaron psicología? Vamos a ver, voy a empezar con Laura. Laura, cuéntanos, ¿tú estudiaste psicología? Sí, yo estudié psicología y cuando lo hice porque yo tenía como un deseo de entender mi propia conducta y yo no sabía ni cómo llamarle. Yo entendía que era mi conducta, como yo pensaba, por qué pensaba así. Y me gustaba como siempre estar observando a las personas y tratando de entenderlas. Y yo creo que eso me hizo querer estudiar esa carrera. Pero, como tú dices, Yamel, cuando el Señor llegó a mi vida, yo pude entender su lugar, el lugar que eso tenía, y pude entender que es totalmente diferente. Yo quiero, vamos un poquito a hablar después de eso, de las diferencias, pero básicamente cuando llegó el Señor a mi vida, yo pude satisfacer todas mis inquietudes. Yo pude entender, yo me acuerdo, el día que yo me convertí, como que yo entendí. Y yo creo que ese era mi anhelo buscando la psicología, que era como tratar de entender. Pero el día que el Señor quitó la venda de mis ojos, yo pude entender mi vida, mi pasado, lo que me había ocurrido, porque que era como parte de la providencia de Dios hasta este encuentro con Él. O sea, como que todo encajó perfectamente en mi mente y eso quedó ya en un segundo plano, aunque yo nunca la practiqué, la psicología. Okay. Pero era parte de quien yo era. Yo eso es lo que estudié. Entonces, esa es más o menos mi historia con la psicología y el cambio. Ok. ¿Y tú, Elba? Cuéntanos. Me maravilla ver cómo Dios nos llama desde diferentes lugares. En mi caso, yo no escogí psicología buscando como tener esas inquietudes de quién yo era. Yo quería estudiar carreras que tuvieran que ver con el arte. Mi vena artística salía, pero eran dos carreras, tanto la decoración como el diseño de interiores, que estaban muy en pañales en República Dominicana en el año 80, que fue que yo entré en la universidad. Entonces, mis padres me persuadieron de que debía buscar una carrera como más formal para tener algo con que ganarme la vida si esa era la manera en que iba a trabajar. Y yo había dado con mucha facilidad verbal en las pruebas y mi mamá era la que estaba enamorada de la psicología. Y de una manera o de otra me fueron guiando, no puedo decir que me obligaron a estudiar la carrera, pero sí me persuadieron como hace un papá guiando a sus hijos, y yo entro a estudiar psicología sin conocer al Señor en ese momento. Okay. Y me convierto cuando solo me queda un año para terminar la carrera. Y ahí ya yo estaba en una encrucijada muy grande de qué hacer, porque yo veía mucha incongruencia entre lo que yo estaba aprendiendo, enamorada del Señor en su palabra, y lo que me estaban enseñando. Eran como dos mundos opuestos en cuanto a visión de la vida y del hombre en sí mismo. Pero decido permanecer, porque al quedarme tan poco tiempo, llevar una carrera como el Señor me concedió ser muy buen estudiante en ese tiempo, y no había justificación para, delante de mis papás no creyentes, yo decir me voy a cambiar de carrera cuando solo me queda un año. Entonces terminé y ejercí. Yo estudié escolar. Y ejercí un tiempo hasta que llegó mi primer hijo. Pero sí, trabajé en colegios y era, en ese sentido era un poco más llevadero porque era escolar. Claro, claro, muy bien. ¿Y tú, Susana, cuéntanos? Yo tengo un poquito de las dos historias, porque yo también estudié psicología antes de venir al Señor.
y con el mismo anhelo que está describiendo Laura, de ayudar a otras, pero también de, lo voy a decir para que sea entendible, para componerme con yo misma de muchas cosas que habían ocurrido. Entonces pensaba, esto me va a ayudar a mí y esto voy a ayudar a otras, ¿verdad? Siempre tuve la inquietud de saber cómo eran las personas, cómo pensaban, cómo interpretarlas de alguna manera para poder ayudarlas. Entonces eso era lo que había a la mano en los años 90. Así que sin conocimiento del Señor, esa fue la carrera que escogí, ¿verdad? Sin embargo, mis estudios universitarios es que conocí a mi esposo y entonces eso nos llevó a atrasar y posponer porque pues él venía de una familia creyente, entonces había muchas pláticas, ¿verdad? Habían argumentos, porque encima de que estaba estudiando eso, sí traía un énfasis feminista de alguna manera, ¿verdad? Entonces todo era, yo puedo, esto es lo que yo tengo la habilidad para hacer, en mí está, yo voy a lograr esto, y había mucho de eso. Entonces había una mezcla entre esa necesidad de ayudar, pero también esa ideología que traía de feminismo. Y justo en medio de situaciones difíciles, el Señor empieza a llamar mi atención, así como decía Elba, y ya casi también para terminar, de hecho la dejé, pero igualmente mi papá, que es alguien que me inculcó muchísimo los estudios, él también decía, no dejes nada a la mitad, tienes que terminar las cosas que empiezas. Pero yo ya no me sentía nada bien, había encontrado un oasis diferente, que hablaba muchísimo más al corazón que cualquier otra forma de pensar y enseñar. Sin embargo, pues ahí obedecimos al Padre. Pero esa fue mi experiencia. Qué bueno, qué interesante. Bueno, yo fui la que sí estudió siendo creyente, pero no entremos en el tema de lo que fue tenerme a mí como estudiante en la universidad. Porque obviamente sí, y fue una lucha, digamos, o sea, digamos la misma lucha que, por ejemplo, tanto Elba, tú decías, y tú, Susana, mientras estudiabas, pero yo la tuve desde un inicio. Entonces, no sé cómo fue en su época, pero en mi época, aquí cada universidad tenía una escuela, digamos, por donde se iba. Entonces, la escuela de la universidad donde yo estudié era muy de la línea del psicoanálisis. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar lo que fue, obviamente, como creyente, enfrentarte a todas las teorías, obviamente. Pero claro, fue difícil por eso, o sea, y claramente era una lucha al tú conocer lo que dice la verdad, pero me gustó mucho lo que tú decías, Susana, que tú mencionaste la parte del feminismo, como tú también tenías esas muchas ideas, y yo creo que también, por más que uno conozca, por más que uno quiera, y al uno ser joven, yo creo que de ahí fue también donde yo saqué mucho de ese feminismo encubierto, el cual me vi expuesta, y que terminé abrazando, aunque uno no se da cuenta, muy, muy sutil. O sea, que definitivamente es así, pero como ustedes dicen, obviamente una vez uno conoce lo que la palabra de Dios nos dice, pues ahí te cambia toda la perspectiva. Entonces, aunque ustedes han mencionado, obviamente, lo que fue, pero yo quiero ir como ahora más profundo. O sea, ¿cuál fue el momento, yo diría, o la circunstancia que hizo ese punto de inflexión en que ustedes transicionaron digamos, de ir de psicólogas a consejeras bíblicas? Porque de alguna manera u otra, las tres se desarrollan en esa área. O sea, como que qué momento fue como que, no, o sea, ya, cero psicología y lo que es consejería bíblica. Y quiero empezar contigo, Susana. ¿En qué momento tú dirías ahí fue que no? O sea, como que te cambió el chip. Igual que Laura, nunca lo ejercí, precisamente porque cuando me casé ya había
una convicción acerca de que esto no está ayudando. Entonces nunca la ejercí, pero como bien también dijo Laura, de verdad, era algo que lo adopté como una cosmovisión, ¿verdad? A través de lo que se enseñó, uno empieza a ver muchas cosas y entonces lo que escuchas del mundo también pareciera lógico, ¿verdad? Porque estás escuchando pues sabiduría humana, no hablo de la gracia común, pero así habla de la sabiduría humana para resolver los problemas del corazón, ¿verdad? De nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de todo lo que conlleva. Entonces, en su amor y en su bondad, a través de dificultades que estábamos enfrentando en nuestro matrimonio, una hermana me presentó al Señor con un grupo de hermanas y así fue como empecé a caminar ya verdaderamente en el Señor. Sin embargo, la verdad es que hace más o menos unos 16 años, o más o menos unos 14 años, yo empecé en los caminos del Señor en una denominación muy diferente a la que ahora me encuentro. Y en esa denominación era aceptable usar la psicología porque también se unía con otras enseñanzas sobre cómo ayudar a las personas, ¿verdad? Haciendo ciertas regresiones a su pasado, a sus generaciones y otro montón de enseñanzas. Entonces era como muy ad hoc, ¿verdad? Entonces no vi mucha diferencia. No fue hasta que surgieron varias situaciones en las que pasamos muy, muy difíciles, muy duras, que el Señor quebrantó muchísimo mi corazón, nos llevó a buscarlo. Y no voy a olvidar jamás ese momento en mi cocina, con un pesar terrible en mi corazón de decirle, Señor, de verdad, yo te quiero conocer, de verdad, Señor. Y el pasaje que abrí en mi Biblia por mí misma fue Mateo 4 y Segunda de Pedro, esas dos cartas, ese pasaje de Mateo 4 de la tentación de Jesús, cuando decía escrito está, yo lloraba y lloraba y lloraba, porque ya lo había leído, uno cuántas veces ha oído ese pasaje, pero ese pasaje fue el que el Señor usó en mi vida para traer mi atención y de verdad le agradezco tanto su gracia y su misericordia sobre mí, porque ese escrito está, me hizo indagar más en la Biblia, o sea, tiene que haber respuestas en el Señor acerca de lo que yo paso, acerca de lo que pienso, acerca del matrimonio, acerca de verdad, cuál es de verdad el rol de la mujer, de verdad, Señor, cómo me debo ver, de verdad, cómo debo cambiar, cómo es que cambio. Fueron preguntas constantes y el Señor ha sido sumamente fiel conmigo y con mi familia y con mi esposo. Así que ese momento, y si lo resumo, sería conocer la verdad, ese conocimiento de la verdad, de verdad, fue mi punto de inflexión, como tú decías. Ese decir, hay una verdad absoluta y la quiero abrazar y veo el fruto de esa verdad, que es que yo ya no soy la que antes era, ¿verdad? Wow, gloria a Dios, gracias Susana. Y Elba, ¿y tú cuál fue tu momento de inflexión, además de la llegada de Gabriel? Bueno, justo en ese momento yo vi una salida a no ejercer, porque había una lucha muy grande dentro de mi corazón. Todas las que hemos estudiado sabemos que la psicología te dice que el hombre es bueno, que el hombre busca su felicidad, o sea, el psicólogo te ayuda a buscar la felicidad. Como creyente yo sabía que la palabra de Dios dice que el hombre no es bueno, que no hay bueno ni aún uno. Entonces era como chocar contra una pared constantemente al yo quedar embarazada y quedarme en mi casa, porque Robbie tenía un negocio que estaba funcionando muy bien y me dice, yo prefiero que te quedes en la casa con el niño. Yo vi una salida
una salida, pero al mismo tiempo yo estaba recién convertida en una iglesia de muy sana doctrina, pero fui muy discipulada. Y dentro de ese discipulado estaba la corriente de pensamiento de que la psicología era doctrina, no voy a mencionar de qué, pero para guardarse. Y yo hice eso mismo. Yo tomé mi psicología y la puse en la última gaveta del gavetero y me olvidé de ella por casi 30 años. O sea, 20 y pico de años largos. Y es en el camino del Señor cuando Dios nos lleva a la iglesia donde luego nos congregamos, a la IBI. Yo llego y empiezo a ver tantas muchachas jóvenes como tú, Yamel, como otras, estudiando psicología. Y que lejos de ser desalentadas, se tomaban las observaciones de muchas de las cosas, aunque no se practicaba la psicología, sí se hablaba de la psicología en otros términos. Y yo empiezo a cuestionarme y me airo incluso. Me airo porque siento que perdí mi tiempo, mis años, la oportunidad de una carrera, pero Dios estaba trabajando conmigo y poco a poco Dios nos involucró primero con un grupo de parejas, luego con consejería a manera de los unos a los otros, o sea, de lo que hace el cuerpo del Señor. Pero también se formó el Instituto Bíblico ahí, en la IBI, y empezamos a estudiar y Dios fue revelando que había algo que Él había puesto, tanto en Robbie como en mí, realmente como cierto don que debíamos cultivar. Y es al consejo de otros que empezamos a aconsejar y a formarnos. Entonces, ahí como que yo sentí que Dios concilió las dos cosas y me dijo, yo te llevé allí, permití porque no fue un error, y yo entendí que Dios me había enseñado a observar, enseñado a no pasar por alto conductas que otros pasaban por alto, cosas que la psicología entrena el ojo del psicólogo, y muchas veces somos simples, simplemente dejándonos llevar por lo que vemos. Entonces había como ese tipo de formación. Y ahí es que entiendo que con esa formación empiezo a formarme. Eso nunca se va a terminar, nunca podemos decir que vamos a terminar de aprender, y más porque la palabra de Dios es insondable, pero ahí empiezo a conocer la psicología, la consejería bíblica, y yo me convierto en los 80 cuando estoy estudiando, pero este movimiento de psicología de consejería noutética o bíblica nace en los 70. Y empieza a llegar en los 80 a Dominicana. Y yo recuerdo a alguien que puso en mis manos un libro de Jay Adams. Y cuando yo lo leí, yo decía, esto está años luz de aquí. O sea, yo apenas entendía los conceptos. Pero ahí recordé esas pocas cosas que me quedaban. Y dije, claro, ahora me hace sentido todo. Fue como que Dios quiso que yo despertara en ese momento. Y bueno, es después del 2006 realmente que empieza mi camino en entrenamiento con la consejería, y empieza una pasión realmente por llevar esas cosas a mi vida primero, de andar en sus mandatos y de animar a otros, porque de eso es que se trata, de animar a otros formalmente a caminar en su luz. Laura, ¿y tú? Bueno, me encanta porque cada historia es tan diferente como Dios va iluminando, ¿verdad? Esas cosas. A mí me pasó que desde que me convertí, me dio una sed por la palabra de Dios. Y esas verdades fueron sacando marcos de referencia que yo tenía en mi cabeza con relación a la psicología. Y recuerdo tener conversaciones. Yo me acuerdo que yo era asistente del pastor Miguel Núñez. Y yo me sentaba con él y decía, pero es que no puede ser que nosotros le pongamos una curita a la persona cuando lo que ellos necesitan es un cambio total, es una transformación total. Y recuerdo que yo leía mucho sobre eso, cada libro de Jay Adams, Larry Crabb. Yo leía porque yo tenía yo pude entender como que estas dos cosas no son iguales. Una cosa trata con una cosa y otra con otra. En mi propia vida, yo me acuerdo cuando leí ese versículo de Apocalipsis que dice
el que tenga sed que venga y tome gratuitamente del agua de vida. Yo dije, es que este es el bálsamo, esto es lo que calma la sed, esto es lo que explica toda tu vida, tus experiencias. Esto es totalmente diferente a lo otro. Entonces yo como que rápidamente yo puse eso a un lado. Y yo creo que yo aquí en este sentido fui como muy radical porque yo consideré eso basura con tal de ganar a Cristo. Entonces como que desde el principio dije, no, es que eso es como darle a alguien que tiene un cáncer un Tylenol o un paracetamol. Esta persona necesita radioterapia, necesita quimioterapia y solamente la palabra de Dios puede hacer esto. Entonces, como que rápidamente yo entendí, no, es que la Biblia, aquí hay que estar la respuesta. Y también a nivel personal, yo pude entender como que mi problema más grande no era lo que me habían hecho o lo que yo había hecho o que entender mi vida y mi conducta y la del otro, sino que yo tenía que ser perdonada. Amén. Y que cuando yo fuera perdonada y yo aplicara ese perdón a mi vida, eso iba a traer en mí sanidad. No era hablar con una persona que me condujera por terapias psicológicas. Entonces, también yo me di cuenta también que en esa época, en los principios del 2000, fue que vino todo este movimiento terapéutico en la iglesia, donde nosotros empezamos a abrazar estas doctrinas terapéuticas para tratar con el pecado. Entonces, como que rápidamente yo como que Dios me iluminó en ese sentido. Y por eso yo deseché totalmente la psicología. Y más adelante yo voy a hablar, porque como dice Elba, hay cosas que uno puede agarrar, cosas de ella para ayudarse, como eso de observar, o también me gusta mucho para niños, aprendizaje, este tipo de cosas porque te ayudan en la conducta y todo lo demás. Sí. Pero me encanta como Larry Crabb le dice esas cosas. Él le dice los despojos de los egipcios. Cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra los egipcios, Dios le decía, y agarren todos esos despojos, llévenselos a sus tiendas y a sus campamentos, porque son cosas que pueden usar. Bueno, pues esas técnicas son como despojos de los egipcios que nosotros usamos para ayudarnos, pero al final Dios da un don de discernimiento, que es lo que hablaba Elba, que yo creo que todos debemos crecer en eso, un don de discernimiento para observar, para entender, y al final cuando estamos aconsejando a otros, es buscando la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayude a entender cuál es la verdad que esta persona tiene que escuchar en esta situación, sobre esa situación, sobre esa circunstancia, sobre ese trauma, entre comillas. ¿Cuál es la verdad que la va a librar? Y no tanto la técnica o la psicoterapia. Entonces es como, para mí fue una revolución en mi mente y en mi cosmovisión, que yo simplemente deseché aquello, porque abracé esa perla de gran precio, esta verdad que era como el bálsamo de Galaad. Ya esto es la solución. Es como esa cura milagrosa. Y ahora la pastillita que yo usaba antes, ya eso no hace efecto. Entonces, bueno, ya hablaremos el lugar que tiene, pero eso fue el cambio que tuve en mi vida. Muy bien, y me encanta escuchar todo eso y sobre todo de que las tres, de alguna manera u otra, o sea, y me encantó, Susana, lo que tú decías, escrito está, está. Ese debe ser como el enfoque, escrito está. En mi caso, para pasar a la próxima pregunta rápidamente, como yo estaba del otro lado, y como Elba decía, en un momento en que también pues se veía como bien, pero también como dice Laura, el boom de toda esta psicología. En mi caso, sí la ejercí, lo único que yo me fui por otra rama y como yo les dije al principio, como yo tenía una influencia del psicoanálisis, recuerdo que fue un profesor que en particular, o sea, yo no sé qué él buscaba con decirme eso, pero él decía que yo tenía un superello demasiado fuerte que me dominaba. El superello es la parte moral, según Freud. Entonces yo le decía a él, no es que yo tenga un superello, es que yo sé lo que yo creo, yo sé lo que dice la Biblia. O sea, y me marcó mucho eso, porque él decía, es que ese superello tuyo no te deja hacer nada, no te deja ser feliz. I'm like, okay. O sea, este no tiene idea de nada.
Exacto, pero él, o sea, como que le impactaba, como que ellos entendían que lo que dice la Biblia, escrito está, es un freno para que tú puedas Ujú. ser feliz. Entonces, obviamente, dije, mira, yo como digo, yo no puedo ser terapeuta, como siempre he dicho, como decía Débora, es que todo mi ser tiene subtítulos. Entonces, se supone que uno debe mantenerse neutro. Yo no sé mantenerme neutro, entonces vamos a buscar algo donde no me busque problema. Y me fui precisamente por la parte clínica, pero la parte que diagnostica lo que tiene una persona. Y era como decía Laura, a veces es complicado tú querer ponerle una curita, una bandita a algo. Y entonces ahí es más peligroso porque entonces, claro, la psicología, todo tiene un nombre y Sí. encontramos una serie de pecados que entonces queremos ponerle, eso es un síndrome, Una eso es un no sé patología. cuánto, una Al pecado se le llama patología, exacto. patología. Yo Ujú. recuerdo que para mí yo hice una crisis existencial cuando cambiaron el manual de diagnósticos donde hasta el DSM-4 la homosexualidad Ujú, es ujú. una parafilia. Ujú, Entonces cuando llega el DSM-5, no, ujú, ¿cómo así? O sea, para mí fue muy difícil porque, o sea, imagínate, Ujú. entonces te amenazan y tú no puedes ser Ujú. miembro de ninguna sociedad de psicología porque entonces tú así tienes es. que obligatoriamente, entonces ya ahí Ujú. entra ese super ello, como decía él. Entonces, como dice Laura, ya ahí no hay forma de que Sí. nosotros podamos obviar lo Ujú. que dice la Pero palabra de fíjate, Dios. Yamel, eso es interesante porque al final lo que ocurre con la psicología es que va con la ropa en la ideología de los tiempos también. Entonces ellos Ujú. van cambiando, a diferencia de la Biblia, que es inmutable, la psicología va cambiando. Entonces ahora yo, como todo es una patología, yo voy cambiando los diagnósticos. Y también es Ujú. algo de observación. Por ejemplo, si yo veo que tú estás triste, que quizás no comes o quizás no puedes dormir bien, estás deprimida. Vamos a medicarte. ¿Y qué tal si Dios está tratando de hacer algo en Yamel que Ujú. está llamándole la atención a Yamel? Entonces, todo esto de la, como decía Susana, de la feminismo, o sea, esa ciencia social abraza todas esas cosmovisiones mundanas y las Ujú. aplica, entonces las usa para, como terapia. O sea, no, es que es complicado el tema. Ujú, ujú. Y bueno, yo ahora pregunto, vamos entonces ya a entrar en tema. La consejería bíblica, Susana, si tú pudieras definirle, decirnos cuál es el objetivo principal de la consejería bíblica, ¿cuál tú dirías que es? Muy sencillamente es aplicar las verdades de la palabra de Dios a la vida, a las circunstancias, al corazón. Y cuando digo corazón, como lo dice la Biblia, la mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, a la vida de una persona. Pero es aplicar, o sea, saber llevar lo que la palabra dice a la circunstancia, al pecado que está sucediendo en la vida de una persona, a, déjeme usar esta palabra, la necedad muchísimas Sí. veces en Así la es. que nos encontramos, Ajá. cómo la palabra viene a dar luz, cómo la palabra también viene a desbaratar todas esas estructuras que a veces tenemos de pensamiento, a esa vana manera de pensar, de vivir, que Ujú. es el resultado pues de todo lo que ocurre dentro de nosotros. Pero es básicamente eso. Y el objetivo de la consejería bíblica es conformarnos a la persona de Cristo, Ujú, conformarnos a la voluntad de Dios desplegada en todo el consejo de su palabra. Entonces, solo con esto se diferencia muchísimo de lo que persigue la psicología, ¿verdad? ujú, Porque nadie de nosotras está ahí. Ujú. El que obra, al que imitamos, al que seguimos, está fuera de nosotras, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque es el Señor Jesús, a Él lo imitamos, a Él lo seguimos, queremos conformarnos a su imagen de acuerdo a su palabra, no ujú. a la nuestra y no a nuestra mejor versión que se dice hoy en día, ¿verdad? Así Ujú. es. Y siguiendo esa misma línea, Susana, que tú decías de, obviamente, no es el enfoque de la psicología. Entonces, ahora voy contigo, Laura. Si tú pudieras decirme así, ¿cuál es como
las diferencias principales, entonces, porque tú hablabas que para ti, o sea, eso fue para mí basura, cero, nada, cero psicología. Si tú pudieras decir cuáles las principales diferencias entre psicología y la consejería bíblica, o sea, en tanto, y la pregunta vamos a hacerla a las tres, a ustedes tres, en cuanto a los conceptos funcionales de cada uno de ellos y en la meta. Susana mencionó unas cuantas cositas ahí, pero Laura, tú que vamos del más radical para el menos radical. De la más radical a la menos radical. Bueno. Ay, yo me apunto. Tú te apuntes radical. No, es broma. Lo que pasa es que Laura dijo que ella fue radical. Entonces. Sí. Bueno, es un marco de referencia completamente diferente. La psicología se basa en el hombre. El hombre es Dios. No lo dice así, pero al final es eso. Entonces, lo que ve que todo lo que te cause infelicidad, lo que no te deje funcionar, su meta es que tú seas funcional. Y tú puedes ser funcional en medio de tu pecado. Tú puedes ser funcional en medio de pecado. Entonces, pero me da gracia porque cada vez más se adapta más a la cultura, como tú decías, Yamel. Por ejemplo, ahora la psicología te dice que a un niño de 5, 6, 7 años, tú le puedes dejar que sea niña, si es niño, porque eso le hace bien, porque eso es lo que él quiere. O sea, tú te das cuenta como la psicología no tiene un marco. Ellos realmente, el hombre es el centro. La psicología, la consejería bíblica, es Dios. Y todo empieza con Dios y que somos pecadores, como decía Elba, no hay ninguno bueno. Tu problema principal es tu pecado. Ni siquiera es lo que te hicieron a ti. Es tu pecado, tu problema principal. Y Dios es rey y es soberano. Y tiene tu vida en sus manos. Entonces, son dos plataformas, dos fundamentos totalmente diferentes. Son dos marcos de referencia. La psicología es determinista. Lo que te pasó, tú eres lo que te sucedió. Es humanista. Tiene todas estas otras filosofías involucradas. La palabra de Dios es que Dios tiene tu vida en sus manos y todos tus días están contados por Él y todas tus vidas responden a sus planes. No es determinista en lo absoluto. Una visión materialista del mundo tiene la psicología, que no la tiene la Biblia. O sea, es como que son dos lentes diferentes. Cuando Susana hablaba de la definición de consejería bíblica, yo le agregaría simplemente que tú le quitas los lentes a la persona de su perspectiva de su vida, de ella, de lo que de su lugar en el mundo, de lo que le hicieron a ella, de sus experiencias, de sus emociones, y le pone los lentes bíblicos, que son otra cosa. Es mirando la cosa desde otra perspectiva, desde la perspectiva por encima del sol. Entonces, yo diría que esos son un poquito que son grandes diferencias, son inmensas. No son una cosita, son inmensas las diferencias. No sé si Elba tenga algo que agregar. Elba, ¿tú quieres agregar algo? La psicología te dice que tú estás bien. O sea, el otro debe aceptarte como tú eres. Tú debes aceptarte como tú eres, aun cuando tú tengas conflictos morales o de conciencia. No. Lo que busca es tu felicidad. Y los otros deben conformarse a lo que tú eres y cambiar ellos y no el que tiene el problema realmente. Pero la consejería bíblica, como decía Laura, muestra que Dios es Dios, el que está mal es el corazón del hombre, pero trae esperanza. Y para mí, esa es de las cosas más hermosas, porque está centrada en la palabra. Es un creyente maduro que está guiando a una persona creyente, porque es con la palabra, en medio de las situaciones difíciles que se presentan en la vida. Todos nosotros vamos a experimentar situaciones difíciles, pero es la palabra obrando en nuestro corazón, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, de la necesidad que tenemos de Cristo, pero trayendo esperanza. Y esa palabra obra con el poder del Espíritu. Eso no hay consejero que lo pueda lograr. O sea, es ser un instrumento en las manos del Redentor, como dice el libro de Paul Tripp. Y me encanta, el pastor Luis Méndez fue uno de
no solamente de mis pastores, sino de mis profesores. Y él dice que no hay nada más humillante que ser un consejero bíblico, porque no depende de ti. Tú Amén. tienes una persona enfrente y es ella y Dios. Es el poder de Amén. la Biblia, de la palabra, pero tú no Amén. puedes cambiar a nadie. Así Y yo es. recuerdo que él siempre decía, Señor, si tú no vienes y metes tu mano aquí, todos vamos a pasar vergüenza. Ujú, ujú. Porque es cierto, o sea, Ujú. no depende de mí cambiar al otro, ni convencerlo del problema de su corazón, pero la palabra tiene poder y Amén. ella penetra hasta los tuétanos. Eso es lo que nos dice Hebreos. Ujú. Y ella es la que convence, cambia y aparte de eso, nos ayuda a crecer a la imagen de Cristo, como decía Susana Es- o Laura, no recuerdo. Exacto. Pero Hebreos también habla de que no tenemos los sentidos ejercitados y Ujú. eso es lo que nos ayuda. Entonces es como un discipulado. Me encanta Exacto. pensar en que es ese discipulado intensivo, Así es. muy diferente de lo que es psicoterapia, Ujú. terapia, condicionamiento, cambio de Ujú. ambiente, estímulos, como nos dicen todas estas escuelas de la psicología, Sabiendo. Ujú. de pensamiento, sí, para ver que es solo la palabra y el poder del Ujú. Espíritu que tiene ese poder de transformarnos, aún nuestras circunstancias no cambien. Amén. Así es. Entonces, Y la, no y puedo la encontrar meta, dos cosas más diferentes, pero más, o sea, ver la belleza de la consejería. Ujú, y ujú. la Laura. solución no es temporal, no es del momento, es eterna, porque Amén. es un caminar, pero como dices, es esperanza, no es como que es una curita que me pongo, es algo transformador. Ujú, Y como ujú. decía Yamel, ¿cuál es el fin? Conformarme a la imagen de Cristo. Ujú. Dios va a usar todo lo que Él entienda que es necesario para que con su palabra y con su espíritu yo sea moldeada en esta vida para ir formando a Cristo en mí. Entonces, Dios ha prometido su presencia, sea lo que Así sea que es. yo voy a pasar aquí. Y Ujú. es poder rendirme a ese poder que tiene el Señor, ese Sí. control. Él es rey, Él es el dueño de todas las almas y Él tiene el control de mi vida y de todo lo que pasa. Entonces, Amén. dejarlo obrar y entender eso. Ujú. Así es, así es. Algo que ustedes las tres... Susana, Susana tú quiere vas a decir agregar algo. algo. Sí. Yo tengo un resumen acá que hice porque al igual que Laura me puse a leer e investigar un montón para dar argumentos cuando alguien me dijera, pero si tú estudiabas eso, Sí. ¿verdad? ¿Por qué estás diciendo esto? Y número uno es, ¿cómo sabemos las cosas que sabemos? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cuál es la fuente de Exacto. autoridad que me dice que las cosas son así? La psicología es el hombre, son sus métodos, son sus interpretaciones humanas que se Así es. contradicen a lo largo Así del es. tiempo, ¿verdad? Lo que yo estudié, o sea, por ejemplo, yo estudié igual psicoanálisis, a Freud, a Skinner, pero ahora hay otras terapias Ujú. que esas prometen, que esas sí entienden al Ujú. hombre. Entonces hay una diferencia. Otra diferencia es, como decía Laura, ¿quién es el que manda? ¿Es el hombre o Dios? ¿Verdad? Y es muy diferente cuando ponemos, obviamente, a nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo lo maravilloso que es nuestro Dios versus nosotros, criaturas. Lo otro es qué visión tiene acerca del hombre y la visión que nos dice Dios, como decía Laura con Romanos 3, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de quién es el hombre? Y el hombre, ¿qué dice de sí mismo? Ujú. Lo otro es cuál es el problema. Para la psicología, no necesariamente hay problemas muchas veces. Es simplemente tú naciste así, tú eres así porque tus papás no te dieron, no te dijeron. Y hay todos los demás son responsables. Entonces, tú no. Entonces te vamos a dejar así porque así te sientes bien. El Señor que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos conoce, Él dice, tienes un grave problema. Uno conmigo, porque Así el es. pecado nos aleja, ¿verdad? Y el pecado está en el corazón. Entonces el problema
para ayudarte con tu pecado no son enseñanzas humanas, sino mi evangelio, ¿verdad? La obra de mi Hijo, esa es la solución para tu pecado. Y la solución obviamente pues, es el evangelio y no la psicoterapia, no logoterapia, no MDSR y todas estas cosas que hay novedosas. Y la ayuda también es, ve tú solo, dice la psicología a veces, ¿verdad? Ve a tu retiro, encuéntrate contigo misma y date tiempo para ti. La Biblia dice, estás en un cuerpo, ¿verdad? Busca el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo encuentras ánimo, como dice Romanos 15, ¿verdad? Los que se sienten maduros ayuden a los que están débiles. Y sí, amonesten también, aconsejen, amen. El cuerpo de Cristo para nosotros es ese refugio versus lo que la psicología dice, tú y tú contigo misma. Y si algo estorba a tu lado, quítalo, ¿verdad? Porque te estorba a ti. En cambio, la iglesia es nuestra. Tú sabes que a veces yo te oigo, Susana, y pienso que parecería como que gracias a Dios que la psicología vino, porque si no, ¿qué hubiera hecho Dios? Cuando tú ves, por ejemplo, los salmos, que tú te das cuenta, otra cosa que son diferentes es en relación al sufrimiento del hombre. La psicología busca que tu felicidad, que tú seas feliz en tu problema o con tu circunstancia. Por ejemplo, la solución a tu problema quizás es un divorcio. Eso no es lo que la Biblia dice. Habla del sufrimiento como purificador, como parte de lo que Dios usa para santificarnos y para perfeccionarnos. Y a veces Dios quiere que nos quedemos bajo su mano poderosa, sufriendo, y encomendemos nuestra vida a Él. Yo creo que ese, por ejemplo, hablando de las diferencias de perspectiva y de cosmovisión, toda esa carta de segunda de Pedro, cuando Pedro le dice a los siervos que se sometan a sus empleadores, aunque sean malos e injustos, que hagan el bien aunque les duela, aunque sufran, y que se encomienden a Dios. ¡Wow! Eso está muy alejado de lo que la psicología le diría a la persona. Dice, huye y salva tu vida. Salva tu vida. Que Cristo dice, totalmente contra cultura. Entrega tu vida y muere. Esto es salva tu vida. Huye. Y algo que inmediato a eso, Laura, está el versículo 3:1 a las esposas, que así como le dice eso a los que están bajo un amo o un jefe difícil, a esas mujeres le dice, asimismo vosotras, esposas. Entonces, si tu esposo también es difícil, si tu esposo, en vez de salir huyendo de ese matrimonio y lo que cuenta es mi felicidad, no, permanece ahí y muestra a Cristo ahí. Pero vivimos en una sociedad que huye del dolor, huye del dolor de todas las maneras posibles. Y las emociones son entronadas. Medica el dolor, huye del dolor y no quiere nada que ver con eso. Y yo sé que no es exactamente el punto, pero fíjense que todo esto viene de 1900 para acá. Justo antes, o sea, 1900 años antes, nada de esto estaba sobre el tapete. La gente daba por sentado la palabra de Dios, el consejo de Dios, las verdades divinas, pero todo esto cambia con todo ese cambio que hubo en el siglo pasado. Y vienen todo lo que es el feminismo, el pensamiento posmoderno. El pensamiento, todo esto. Y realmente eso es lo que estamos viendo ahora, un relativismo. No hay nada absoluto, ya Dios no rige mi vida porque tengo que venir donde Dios y donde su palabra, cuando la palabra tiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Ahí está todo. Así es. Me encanta todo eso que ustedes dicen, porque ya para ir llevando el programa hacia el cierre, porque si no nos vamos a acampar aquí. Aquí hay mucho que hablar, ya hay mucho. No, tenemos que hacer otro, pero espérense, hay que hacer otro. Pero me encanta lo que ustedes han mencionado las tres, y eso es lo que me he quedado pensando, porque las tres han dicho, obviamente yo creo que con lo que me quedo así, es que la centralidad, sobre todo de la consejería bíblica, no es el consejero.
es la palabra de Dios. O sea, ni siquiera somos ninguna de nosotras. No, como decía Luis Méndez, si Dios no mete tu mano, aquí estamos mal. Entonces, somos como facilitadoras. Exacto, pero hacia allá voy, porque ahora voy a traer el asunto hacia la iglesia. Porque, Elba, tú bien mencionas, hace en el siglo pasado fue que empezó todo este asunto, y con Freud y todo el mundo, y Skinner y todos ellos, y bueno, y el feminismo, y ahí tenemos todo esto. Pero vamos a la actualidad. Entonces yo lo traigo a la iglesia y yo les pregunto, ¿consideran ustedes, y voy a empezar con Susana, Susana, ¿tú consideras que la iglesia, aún la misma consejería bíblica, y lo pongo entre comillas por lo que voy a preguntar, ¿tú crees que está siendo contaminada de alguna forma por la filosofía y, como decía Laura, por ese marco de referencia que es la psicología? Y quiero empezar contigo, Susana. Sí, sí. ¿En qué formas tú, cómo tú dirías que tú lo miras y tú dices, eso es psicología, eso es psicología mundana, plain and simple, así como decía Laura, eso no me huele a Biblia? ¿En qué formas tú dirías que tú lo percibes así, rápidamente? Es increíble, de verdad, cómo hemos sido psicologizados, no sé si se entiende bien eso, durante este tiempo, como bien decía Elba, y no nos damos cuenta que está metido en todo lo que nos enseñan. Pero una de las maneras en las cuales lo percibo, obviamente, es la centralidad del hombre, y la otra es huir del dolor. Eso es tan puntual, huir del sufrimiento y querer los cambios rapidísimo, no aprender. Yo le decía a una joven hace un poco, no hemos aprendido a caminar con Dios en el sufrimiento. Queremos que Dios nos quite las circunstancias para dar fruto, pero no queremos caminar en el sufrimiento y dar fruto mientras caminamos, ¿verdad? Porque Él dice, vas a pasar por el río, pero no te vas a ahogar, vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar, porque yo soy tu Dios creador y redentor, yo, el Dios de Jacob, dice Isaías 43. Entonces, si tú vas a pasar por el agua, seguro te vas a mojar, tal vez te vas a salpicar, tal vez te vas a resbalar, pero ten la seguridad que no te vas a ahogar. Y no estamos hablando de un Dios que nos quiere hacer sufrir, es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Nosotros hemos pecado contra Dios. Y por eso mismo tenemos que saber que este corazón todo el tiempo está queriendo luchar contra la voluntad del Señor. Entonces, por ejemplo, hace poco, hablando con mi hija que está en un grupo de jóvenes adultos, ella me decía, aquí la mayoría de jóvenes me tengo que perdonar a mí misma, me tengo que amar a mí misma. Y yo creo que este otro versículo y reinterpretan ciertos versículos para acomodarlos a su bienestar. Cuando tú ves estas diferentes opiniones y ves que el querer salir rápido de una circunstancia te hace pensar, bueno, tal vez esta otra metodología me puede servir, Dios va conmigo. Cuando yo oigo estas cosas, cuando una persona hace poco me decía, es que no puedo salir de esto y sigo y soy recurrente, tiene que haber algo diferente. Pues alguien le aconsejó ir a una consejera o una psicóloga cristiana, más bien, y yo le pregunté, ¿cómo te fue? Porque honestamente sí quería saber qué le habían dicho, y ella me decía, lo que pasa es que me dice que como yo no me sentía amada por mi papá, y como mi papá no me dio ese amor, entonces yo ando buscando ese amor en todos los demás hombres. ¿Cuánta razón tiene Susana? Y de verdad, más que enojo, antes en mi madurez me hubiera molestado, pero ahora me dio tristeza, porque tenemos la verdad, tenemos un banquete servido del Señor para nosotros, paz, amor, perdón, consuelo, fortaleza, y no queremos comer eso. Queremos comer, como decía Laura, ¿verdad? Aquellas cosas baratas para que momentáneamente nos den como lógica a nosotros, pero no hace un fruto que da honra y gloria al Señor.
y todo lo que Él nos pone quizás tome más tiempo, sí es cierto, ¿verdad? Caminar con el Señor va a tomar tiempo. Quizás sí me voy a volver a resbalar en esa piedra mientras estoy caminando en el río, pero Él va conmigo y está produciendo Amén. un fruto Amén. apacible en su disciplina, en sus pruebas, ¿verdad? Como Él dice, por amor yo los disciplino. Y eso Sí. es contracultura, no lo entendemos, Así es. pero es una bondad. Entonces, cuando el hombre está enfocado en sí mismo y está buscando salir del dolor rápidamente y que Dios le quite todas estas cosas, yo tengo una alerta Así ahí, es. ¿verdad? Elba, ¿tú quisieras agregar algo ahí? Sí, creo que si bien estamos llamados todos a aconsejarnos los unos a los otros, el consejero bíblico debe trabajar a partir de una iglesia local. Amén. Eh, Amén. Sé que es Amén. polémico lo que voy a decir, Amén, amén. pero debe haber por lo menos una supervisión pastoral. Así es. Mi esposo y yo nos Amén. movemos aquí en diferentes iglesias, Ujú. pero no se nos ocurre andar dando consejería si no es un pastor quien nos trae una pareja y nos dice, por favor, yo conozco el caminar de esta pareja, por favor, ayúdenlo. Y lo que hacemos es algo muy puntual y esa oveja es de ese pastor Exacto. y así asistimos. Pero es que debe ser desde la iglesia. Debe ser Amén. desde la iglesia. Y lo otro, quiero hacer un llamado, porque sé que muchas hermanas nos están viendo y quizás muchas son psicólogas. No es lo mismo yo decir, soy psicóloga, aplico todas estas psicoterapias o todos estos principios de la psicología y te doy 2 versículos después. Eso no es psicología bíblica. Eso, Así es. de verdad, o sea, la psicología bíblica es un oxímoron. Son 2 Ya lo cosas sabe, no que existe. no van, no, son 2 mundos diferentes. Entonces, hermanas, si tú estás en ese lugar, ora al Espíritu Santo que te guíe, porque es una cosa o la otra. Es la otra. Y debemos hacerlo con la guía del Señor y aparte de eso, de verdad, desde la perspectiva de una iglesia Amén. local. Así es. Eso es lo que añadiría a lo que Amén. Susana ha dicho Claro. y yo sé que está en el corazón de todas De nosotras todos. porque Así llegan a es. nosotros los casos, como Ajá. decía Susana, esta persona. Sí. La verdad en un caso como ese es que el Padre terrenal forma una imagen de lo que es nuestro Padre celestial, pero aún no tenemos un Padre terrenal. Tú le puedes decir a una mamá, dile a tu hijo que su Padre está en los cielos, lo ve, lo Amén. guarda, le provee y enséñale desde pequeñito que aunque él no tiene un papá aquí en la tierra, Dios es su Padre. Amén. Entonces, esa es una verdad bíblica. A una situación como la que la chica que te habló, te contó. Pero no es lo mismo que traer todas estos postulados de la psicología y venir y aplicarlos de una manera errada. Así es. Laura. Bueno, Amén. estoy aquí como con mucha palabra en mi cabeza. Estoy aquí como... Yo me voy a ir más lejos y quizá no sea un pensamiento popular. Yo creo que el concepto de la psicología y el concepto terapéutico de abordar al creyente está tan en la iglesia que por eso tenemos consejería bíblica y hemos profesionalizado esto. ¿Cómo debería ser eso? Que todos los creyentes estuvieran en la palabra de Dios. Hay creyentes más maduros en la iglesia que tienen más tiempo en la palabra, que ahora vienen al lado de otro creyente para ayudarlo a aplicar esas verdades a su vida. Eso es los unos a los otros. Y que cada cual pueda ayudar a otro en momentos donde quizás él me va a ayudar a mí después y yo, porque estamos en la palabra y estamos siendo aconsejados. Dice, aconséjense unos a otros. Entonces, cuando le ponemos un título, el consejero bíblico, ya lo estamos profesionalizando como tipo terapeuta, donde esta es la persona que tiene el conocimiento para ayudarme. Y ciertamente, El gurú. en la iglesia hay personas más maduras que otras, pero ¿por qué no le llamamos el nombre bíblico? Aconsejémonos uno a otro, busquemos un anciano o una persona madura en la fe que me ayude a caminar en este momento difícil, etcétera. O sea que yo creo que eso es parte de cómo nosotros hemos adoptado un poquito el lingo y las formas terapéuticas cuando nosotros hacemos eso.
Entonces, eso por un lado. Por otro, algo que yo veo también que ocurre es que cuando las personas están en la iglesia, sabemos que en la iglesia hay cabritas y hay ovejas. Entonces, queremos aplicar la consejería bíblica a la cabrita. La realidad es que a esa persona en la iglesia, el consejero bíblico, para seguirle llamando con ese nombre, pero el hombre más o la mujer más madura en la fe, se acerca a esta hermana para disipularla y para evangelizarla. Es más, evangelizar. Porque yo no puedo esperar que ella va a aceptar todas estas verdades bíblicas porque ella no tiene el Espíritu Santo adentro. La consejería bíblica es para el cristiano. Cuando yo me acerco a ayudar a una persona que no conoce a Cristo, yo no le puedo venir con todas estas imperativos porque ella no lo puede hacer. Ella no tiene lo que necesita y no tiene el Espíritu Santo. Entonces, presentarle el evangelio y caminar con ella, orando que Dios en el proceso la salve y ahora ella pueda, se le ilumina el entendimiento y pueda entender y aplicar todas estas verdades a su vida. O sea que sí me doy cuenta que, y aparte de todo esto, mis hermanas, todas las ideologías que están dentro de la iglesia, que la aplicamos en la consejería bíblica, que si el feminismo, que si no sufras, que si sálvate a ti misma, que si el trauma de tu niñez, que si el dolor. Empezamos a mezclar, hacemos como decimos en República Dominicana, un arroz con mango de la Biblia con las ideologías del mundo, y eso aún dentro de la iglesia. Entonces sí, yo creo que ha contaminado muchísimo a la iglesia. Así es. Bueno, mis amadas hermanas, ya tenemos que llegar al final del programa porque ya tenemos mucho. Sí. No, pero vamos a hacer otro para poder, porque yo sé que todas esas preguntas que están surgiendo en el chat nos van a dar para tema, pero sí quiero que para otro. Entonces, y obviamente, Susana, sí quisiéramos poder compartir contigo más en Arraigadas, pero si ustedes pudieran, cada una de ustedes, darle un consejo a las hermanas que nos están oyendo de cómo manejar esta situación de ¿a quién voy? ¿A un psicólogo o a un consejero bíblico? ¿O a una anciana de nuestra iglesia, Tito II? Vamos a ponerle el nombre que es Tito II. Si ustedes pudieran darle ese consejo a una persona que dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A una psicóloga o a una consejera bíblica? Y quiero empezar contigo, Elba. ¿A qué tú le dirías a esa hermana? A una persona llena del Espíritu Santo, madura, llena del Espíritu Santo. Puede ser tu pastor, puede ser la esposa de tu pastor, puede ser una anciana. No tienes que ir donde nadie que tenga el título de consejero. En la Biblia no hay título de consejería bíblica, en ningún lado. O sea, nadie se certificó en la Biblia. Esos son, como dice Laura, nombres que hemos adoptado, pero la verdad es una persona madura en la fe que pueda guiarte y aún tu iglesia sea de 10 miembros y no haya quien que pueda orar contigo. Amén. Que pueda pedirle al Señor que aplique la verdad de su palabra a tu vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 entero. Es un consejo al alma. Si estás ahora mismo en un momento de dificultad y no tienes a nadie, pídele al Espíritu que aplique las verdades que dice de ese salmo en tu corazón. Y como nota, hay 59, creo, los unos y los otros en la Biblia. Entonces, empecemos por aplicar esas cosas. Ese es el segundo consejo que daría. Sé una hermana de los unos a los otros en las Escrituras y no vivas en un mundo aislado que cuando llegue el problema tú quieres que vengan donde ti, pero tú no has dado nada. Entonces, eso sería lo que de mi parte daría como consejo final. Gracias, Elba. Laura, ¿cuál sería tu consejo? Y exactamente igual que Elba. Ahora, si tú eres una mamá y tienes una niña adolescente rebelde que no conoce al Señor y tiene problemas de aprendizaje, o un niño pequeño con problemas de aprendizaje, o cosas así, sí, hay lugar. Recuerda los despojos de los egipcios. Hay lugar donde ir para buscar ayuda para esta persona que no conoce al Señor y no tiene la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Mientras al mismo tiempo ella va a donde esa psicóloga, y ojalá que fuera una psicóloga cristiana que al menos use un versículo, pero mientras al mismo tiempo tú estás evangelizándola, está yendo a la iglesia, está siendo discipulada para ver si Dios le abre los ojos eventualmente
y se les Amén. revela. Pero necesitaría esa ayuda. O personas que están muy hundidas, por ejemplo, en una depresión, que no pueden ni escuchar tus consejos, no pueden, porque están tan y tan hundidos. Hay un lugar allí. Al final es la oración. Yo estoy convencida, pero digo esto para el que no tiene esa fe. Claro, Porque claro. cuando me encantan esos salmos de David, que ni voy a entrar ahí porque ese es otro tema. Esos salmos donde él clamaba desde la fosa, diciéndole, Salmo Señor, ten 51. misericordia de mí. Y muchas veces estamos en esa fosa y lo que buscamos es medicamento para salir de la fosa. Pero entonces esa persona que necesita eso tiene que ir de una persona que lo ayude a salir de ahí. Pero que Dios te dé sabiduría de saber dónde ir. Acordarnos que Cristo dice, vengan a mí. Vengan a mí los que están cansados y cargados. Vengan a mí. Entonces ese es el mejor lugar para ir. Amén, amén. Susana. Amén. Pues igual que todas, la verdad es que creo que enamorarnos de la verdad de Tito 2 es indispensable hacerlo. Y alguien podrá decir, no, es que en mi iglesia no hay ancianas, es que yo no he visto. Amén. Ora porque sí hay. Si no, el Señor no nos hubiera dejado eso ahí. Sí hay. Que te lleve, que te muestre si hay una anciana. Háblale a tu pastor. Tal vez tu iglesia es un poco grande y entonces no conoces a todos. Entonces tu pastor sí, probablemente conoce. Pregúntale a quién me aconsejas. Que estoy pasando por esto. Quisiera hablar con alguien que pueda ayudarme. Pero creo que la iglesia local, como bien dijo Elba, ahí nace, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia local debiese abrazarnos y nosotros abrazarla también. Entonces creo que es el mejor lugar para nosotros llegar. Dejo este pasaje de Romanos 15 que dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Y luego va diciendo Pablo, y recuerden esto, que el Dios de la esperanza es el que nos llena de gozo y de paz para creer, para que abundemos en la esperanza del poder que nos da por el poder del Espíritu Santo. Entonces me gustó también lo que decía Elba y quisiera dejar eso, que ninguna metodología humana, por mejor que pareciera muy lógica para nosotros, o que sí nos ayuda un ratito, nos va a dar la esperanza que da el Evangelio y la obra de Cristo por nosotras. Entonces, el Evangelio es el único mensaje que cambia toda nuestra cosmovisión, como dice Laura, nos pone esos lentes para ver cómo Dios nos ve y cómo Dios ve todo, pero con la esperanza, ¿verdad? No solo nos dice, mira, aquí estás malo, no, nos da esperanza, nos da amor, nos da su Hijo para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Amén, Entonces, amén. Mis amadas hermanas, muchísimas gracias por estar aquí en este día. Y bueno, voy rápidamente la verdad bíblica para complementar la verdad bíblica que nos acaba de decir Susana en Romanos. Y en este caso se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese debe ser nuestra meta. Esa debe ser, como tú decías, Susana, desde el principio, escrito está. No hay que ir a buscar en ningún otro lado. No hay que ir siguiendo a qué tal o cual y que se vuelven gurús y no sé cuánto. La Biblia, y como ustedes decían, Tito 2, busca una anciana en tu iglesia, una mujer madura que pueda guiarte, que pueda llevarte, o sé tú también esa mujer de Tito 2 que puede, como decía Elba,
ver esas jóvenes que andan en la iglesia, acércate y también invierte tu vida en esas jóvenes. Y como yo dije también, para no, que no se me olvide, no es lo mismo decir ser psicólogo cristiano que decir soy una cristiana que es psicóloga. Ahí cambia la cosa. Cuando nuestra identidad está en Cristo, Cristo siempre va a tener la prioridad de nuestra vida. Entonces, Susana, Susana, quiero pedirte por favor que cierres en oración este programa para que todo lo que hablamos aquí, el Señor también pueda usarlo para su gloria. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites compartir de tu palabra, porque hoy en tu gracia y en tu bondad, por medio de la salvación que gratuitamente nos has dado, Señor, podemos hoy hablar de tus verdades, podemos hablar de ti, podemos edificarnos unas a las otras con las experiencias, con lo que tú nos has dado a vivir a cada una de nosotras para tu gloria. Y te quiero dar gracias, Dios, por todo lo que hoy hablamos, pero quiero pedirte, Padre amado, que todo lo que hoy compartimos haga mella en el corazón de nuestras hermanas que nos escucharon. Señor, por favor, usa tu palabra como lo sabes hacer, Padre, con el Espíritu Santo, para que cada una de las hermanas que hoy nos escucharon, que quizás quedaron con dudas, quizás quedaron con preguntas, Señor, que te busquen en oración y que encuentren en ti el refugio, las respuestas, esa satisfacción que necesitan encontrar en su corazón a través de ti, Señor, y en ti, Padre. Gracias por este tiempo que hoy nos permites compartir. Gracias por cada una de mis hermanas, por la vida que tú has permitido que cada una de ellas atraviese, Señor. Pero para que el fin y el propósito haya sido conocerte y abrazarte, Señor, con todo lo que tú eres y con la verdad absoluta que eres tú, Señor, para cada una de nosotras. Gracias te damos por quién eres tú, Señor. Y por favor, Padre, aviva nuestros corazones, de verdad, con tu palabra, Señor. Danos sed cada vez más por tu palabra y ayúdanos a ser mujeres que en medio de nuestra debilidad podamos correr hacia tu palabra, abrazarla y vivirla, Señor. Porque tú eres digno, Señor. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, gracias. Y obviamente no tengo que decirle que el recurso recomendado esta semana es la palabra de Dios, es la Biblia. No hay libro de psicología que vamos a recomendar, es la Biblia. Ese es el único recurso que podemos recomendar. Y bueno, mis amadas, una vez más, gracias por estar aquí. Les prometemos que vamos a hacer otro programa de para poder profundizar un poquito más. ¿Cuándo? No sé, pero le prometo que vamos a hacer otro. Dejen sus preguntas abajo para poder nosotros abordarlas en un próximo programa. Exactamente. Vamos a recolectar todas sus preguntas y bueno, gracias Elba, Susana, Laura, muchas gracias por estar aquí. Espero tenerlas pronto por aquí y a ustedes, mis amadas hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas. Bendiciones.